vamos a definir operaciones con los conjuntos, es decir, yo puedo trabajar con los elementos de un conjunto y con los elementos de otro y hacer alguna mezcla entre ellos, como por ejemplo unirlos o intersectarlos o restar los elementos. Entonces tomaremos un ejemplo de dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Estos son dos candidatos que se están presentando para algún cargo. Entonces cada uno dice, a mí me interesa si salgo candidato, salgo ganador, voy a trabajar en estos tres temas. Los temas pueden ser, en el caso del A, el gasto público, puede ser la vivienda y puede ser educación. En el candidato B, él dice, yo quiero otras cosas que me interesan. Educación, transporte y salud. Para poder trabajar con estos elementos, pongámosles letras minúsculas, pero ya sabemos que estamos hablando de estos tres temas que ellos proponen dentro de su candidatura. Al conjunto A lo llamaremos los ABC, a esos tres temas. Una A entonces para definir el gasto, una B para definir entonces la vivienda y una C para definir la educación. Cuando vamos al conjunto B o los elementos de este candidato B, vemos que educación está repetido, así que le mantendremos la letra C, la misma que habíamos puesto en el primer candidato. Hay un elemento que ellos tienen entonces como tema en común, educación. C, entonces educación. Para el caso de transporte usaremos la D y en el caso entonces de salud pondremos la E. Así tengo el conjunto A, A, B, C, el conjunto B, la C, la D y la E. Se define unión cuando formamos un tercer conjunto que tiene los elementos de A y también tiene los de B dentro de él sin repetirlos. O sea, si mi primer conjunto tiene 3 elementos, el otro tiene otros 3, entonces el A unión B tendría como máximo 6, siempre que ellos fuesen distintos. Pero como uno de estos elementos, el C, fue común, entonces voy a tener solo 5 elementos. Pero lo que hay que tener claro es que la unión es un tercer conjunto que se formó de unir 2. Entonces los elementos de él son distintos o son más de los que hay en A y en B. Para este ejemplo, entonces tenemos que la unión de A y B serían los elementos A, B, C, D y E. Y la C estaba repetida, la colocamos solo una vez. Formalmente se dice que son todos los elementos X, tal que ese X pertenece al primer conjunto A o pertenece al B, pero pertenece a alguno de los dos. Así está definida la unión, que entre comillas es como la suma. Gráficamente tendríamos que tener en el diagrama de Venn los dos círculos donde se cruza de entre medio y en el cruce, en esa intersección, está el C, porque pertenece tanto al candidato A como también al B. Entonces nos queda una intersección donde en común tienen un elemento. El AB está en el lado izquierdo, que solo está en la parte A, el C está entre los dos porque pertenece a ambos, y el D y E está solamente en el lado del conjunto B porque son políticas solo del candidato B. Y esa es la primera operación. Una segunda operación, se puede hablar de la intersección. La intersección define como un tercer conjunto donde tiene como elemento solo los repetidos que estaban en A y en B. Es decir, para este ejemplo, la intersección de A inter B sería solo el elemento C, es decir, lo que está en común en los conjuntos que están participando. Si lo escribimos formalmente, vamos a decir que la intersección de A con B son X elementos tal que ese X pertenece a A, está incluido en A, y a la vez está incluido en B. Tiene que cumplir las dos condiciones, tiene que estar en el primer elemento, el conjunto, y también tiene que estar en el segundo, entonces está en la parte común. Mirando el diagrama, correspondería solo a la intersección de estos dos. Y otra operación es la diferencia, lo que nosotros dentro de los números, conjuntos numéricos, lo llamamos la resta. También se puede trabajar con los conjuntos como una resta, aquí llamada la diferencia. La diferencia tiene
Dos formas en este ejercicio. Podemos restar el A menos el B o el B menos el A y salen cosas distintas. ¿Qué es lo que es A menos B? Formalmente son todos los elementos que pertenecen al conjunto A pero que no están en el B. Veamos el diagrama. El diagrama tiene la A, B, C común, la C está en común y después da la D y la E. ¿Qué elementos están en A que no estén en B? Solo el A y el B. Entonces diríamos que es la parte izquierda de este diagrama que ustedes están viendo. Los elementos que están en A pero que ya no pertenecen a ninguna parte del B. Eso es A menos B. Si restamos al revés y hacemos B menos A, tendríamos que decir que es un conjunto que tiene como elementos todos aquellos que pertenecen a B, pero que no pertenecen a A. Entonces es el otro lado de este diagrama, nada más que las letras D y E. Entonces hay que tener claro cuando restamos, en qué orden lo estamos haciendo. El A menos B diría elementos de A que no estén en B. Esa es la forma de poder entenderlo, de poder leerlo. Así hemos visto tres operaciones, entonces, ¿qué se puede hacer con elementos de conjuntos?